Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. De manera particular quiero agradecer la coordinación que tenemos y también reconocer entre nuestros senadores y las diputadas y los diputados. Por eso me parece de manera particular el reconocerles, senador Mancera, el que podamos coincidir y de esta forma podamos impulsar distintas iniciativas y acciones en el Congreso de la Unión. Doy la bienvenida a la dirigencia nacional extraordinaria de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, la bienvenida también a la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD en la Ciudad de México. Carlos, Nora, gracias por acompañarnos. Y por supuesto a todas las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del PRD. Quiero saludar a Camerino, a Eleazar, quien nos representa también en el Consejo del Instituto Nacional Electoral, y por supuesto también saludar el que el día de hoy se encuentre con nosotros el doctor Ricardo Pascoe, representando a Futuro 21. También agradezco la presencia de distintos representantes de distintas dependencias del gobierno federal que el día de hoy se han dado cita a esta plenaria. Hoy iniciamos los trabajos de esta plenaria que constituye el preludio para el inicio del segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio. Iniciamos la segunda mitad de esta legislatura que se ha encontrado plagada de encuentros y desencuentros, en donde hemos visto la conformación de una nueva clase política hegemónica y que nos presenta, por consecuencia, retos monumentales que deberemos asumir con responsabilidad de frente a un futuro que parece más bien aciago. Las dificultades económicas generadas por la desaceleración de la economía y el nulo crecimiento del que hemos sido testigo, producto de la implementación de una errada política de contención del gasto, un terrorismo fiscal que atenta en contra de los contribuyentes cautivos, así como decisiones equívocas en materia de megaproyectos de infraestructura, depredadores del medio ambiente y de los pueblos originarios, y una estrategia energética basada únicamente en la extracción de hidrocarburos que desdeña el uso de energías limpias, atentando contra los recursos naturales y el medio ambiente, serán la característica del año que iniciamos. La presión económica se verá reflejada en un incremento de la inflación, como pudimos observar en la primera quincena de enero, y las finanzas personales de las y los mexicanos se encontrarán expuestas a una mayor vulnerabilidad. En materia de seguridad, vimos transcurrir el primer año de gobierno de López Obrador, el año más violento, sin que el gobierno atine a implementar una estrategia diferente a la militarización. No vemos la paz ni la reconciliación, observamos la guerra y la estigmatización, la descalificación de la otredad y la disidencia, que ahora forma parte del discurso oficial que se imparte, como todos somos testigos todas las mañanas de 7 a 9, genera encono y confrontación social. La desautorización de las víctimas que gritan a voz en cuello que no queremos más violencia, y el show mediático que mancha la investidura presidencial genera desesperanza y necesidad de autodefensa de frente a la estulticia gubernamental. Genera niñas y niños asesinados por sus compañeros de clase, genera niños y niñas armadas hasta los dientes cuando actuando como policías, genera incredulidad, desaliento, cansancio y consternación. En el plano social, el gobierno enarbola un discurso en el que se presenta como una alternativa a la superación del neoliberalismo, pero no hace más que reproducir programas asistenciales con un claro propósito asistencial y clientelar. Quienes reciben un programa lo hacen por la decisión de una estructura centralizada, por la disponibilidad presupuestal y por un diseño programático que no necesariamente corresponde con las necesidades de la población que se pretende atender. Los derechos sociales en la cuarta T
no son justificables y demandables, ni el gobierno garantiza su ejercicio. Por eso, sigue el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población, y aunque aumenta significativamente el salario, no se reduce el empleo informal ni mejoran las instituciones de protección social. Las acciones del gobierno han afectado a los usuarios de los servidores públicos de salud, a las madres trabajadoras que han sido privadas del servicio de estancias infantiles, a las familias beneficiarias del programa Prospera, a productores del campo, a micro y pequeños medianos empresarios, a creadores, a deportistas, a científicos. El derecho a la salud se ve seriamente comprometido debido a la implementación atropellada, sin planificación ni financiamiento, que a su paso va dejando como víctimas inocentes a hombres y mujeres que ven mermada su salud y su economía debido a la incapacidad de las autoridades para garantizar la atención médica. Vemos cómo las víctimas se multiplican en las y los niños con cáncer que enfrentan la falta de medicamentos y la cobarde acusación de corrupción en contra de los directores de los hospitales, cuando lo que falló es la centralización de las compras y la implementación de una ley que nadie sabía cuánto costaría ni cómo se realizaría. Estas víctimas que gracias a la incapacidad, impericia, improvisación e irresponsabilidad del gobierno son los muertos más dolidos del gobierno de López Obrador por ignorarlos, por estigmatizarlos, por constituir una afrenta a la verdad presidencial. Todo ello asignado por el silencio cómplice de una Comisión Nacional de Derechos Humanos que dejó de ser autónoma para encubrir como vulgar cómplice los excesos del régimen después de ser ilegalmente asaltada por una mayoría autoritaria que pretende cooptar las instituciones que hemos construido a costa de muchas vidas y más sangre. Esta es la situación a la que nos enfrentamos hoy. A esta situación nos enfrentamos los grupos parlamentarios del PRD. Como fuerza de oposición, tenemos la obligación de señalar y denunciar. No podemos dar cheques en blanco, no podemos avalar excesos ni decisiones equivocadas, no podemos poner en juego las conquistas democráticas que hemos tenido, y es por ello que en los trabajos de esta plenaria hemos invitado a una gama de personalidades que nos plantean su perspectiva desde diversos ángulos del quehacer académico, desde la sociedad civil y de la función pública. Hemos puesto nuestro mayor empeño en generar un amplio panorama de la situación política, económica y social que vivimos, con el objeto de construir una agenda inclusiva que atienda las necesidades de las y los mexicanos, que ponga soluciones y que señale los errores. Una agenda que supera los planteamientos generados por una pseudoizquierda en el poder, cuyo ejercicio nos recuerda al nacionalsocialismo del siglo XX. Para esto estamos convocándonos y en ello empeñaremos los esfuerzos en los próximos días, en poder lograr una agenda que vaya más allá de la agenda del presidente, una agenda que responda las exigencias, las expectativas, las aspiraciones de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Verónica Juárez Piña. También agradecemos la presencia de Nora Arias y Carlos Estrada, integrantes de la dirigencia del PRD en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. A continuación escucharemos el mensaje por parte de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD. Por favor, señor Ángel Ávila Romero, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Agradecer antes que nada a las y los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática la invitación a esta plenaria. Decirles que hoy el PRD se presenta como un partido de oposición al cual le interesan que existan contrapesos democráticos. Al PRD le interesa defender la democracia, y le interesa defender la democracia porque es el arma ciudadana con el cual las y los gobiernos pueden tomar decisiones incluyentes y decisiones en beneficio de sus sociedades. Hoy lo que vemos es un gobierno desbordado, un gobierno que no toma decisiones en beneficio de la mayoría, sino que toma decisiones únicamente en el plano ideológico y únicamente para su clientela electoral. Hoy el PRD viene como una oposición a generar contrapesos. Lo decía bien la coordinadora Verónica Juárez, no entregamos cheques en blanco. El PRD tiene una labor destacada
en las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores, en el proceso de construcción de leyes y en el proceso de verificación de las acciones del poder ejecutivo. El poder legislativo siempre debe de tener esa característica, ser independiente, ser autónomo de los otros dos poderes. Hoy no lo vemos así. Hoy vemos en esta Cámara de Diputados, en el Senado, a una fracción parlamentaria morena que está plegado a las decisiones del poder presidencial. Y eso no es bueno para el país ni para los ciudadanos, pues al no haber contrapesos se toman decisiones erróneas constantemente. Temas que tienen que ver con la salud, donde las medicinas escasean, hay un maltrato a los médicos, hay una sobrecarga en las instituciones médicas, decisiones que no generan crecimiento económico, que no generan empleo, decisiones que no paran la violencia y que al contrario, hoy vemos una violencia y un crimen organizado que gobierna buena parte de este país y que está asumiendo las funciones de un Estado, cobrando derecho de piso y extorsionando. Todas ellas son decisiones que no ayudan a la construcción de un verdadero Estado de derecho social. Por eso, hoy hay que decirlo, el PRD va a señalar todos y cada uno de los errores de este gobierno. Las decisiones que hemos visto en materia de migración, violando derechos humanos de los migrantes pobres centroamericanos, rompen con el protocolo y la tradición del Estado mexicano. Hoy hay que decirlo fuerte y claro, el PRD estará ahí en las cámaras de diputados, en las cámaras del Senado, viendo siempre por el bien de la gente, viendo que no haya excesos en estos gobiernos. Y decirlo muy claramente, hoy hay dos tareas a las cuales nos vamos a abocar como fracciones parlamentarias, pero también como la dirigencia nacional del PRD. En primer lugar, en la Cámara de Diputados, la defensa irrestricta de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. No vamos a permitir que el gobierno ni su partido capturen una institución tan importante para la democracia en este país como es el Instituto Nacional Electoral. Vamos a demandar que las reglas sean transparentes, que los candidatos que presente el comité técnico sean independientes y autónomos. No vamos a permitir que Morena quiera imponer, como lo hizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, empleados del presidente, los cuales no ayuden a la construcción democrática en México. Esa va a ser una de las tareas fundamentales del PRD en este periodo, la defensa del Instituto Nacional Electoral. Y en el caso del Senado, por supuesto, está claro este proceso turbulento que quisieron imponer con un madruguete en el tema de las contrarreformas regresivas que presentó la Fiscalía General de la República. Hay que decirlo también fuerte y claro, que se escuche, el PRD no va a permitir ninguna reforma regresiva en contra de los derechos humanos. Esa es la agenda que defiende el PRD. Esa es la agenda de izquierda que nosotros siempre hemos peleado, una autonomía una fiscalía autónoma, independiente, que respete el debido proceso, que respete la presunción de inocencia, que respete los derechos humanos. Por eso hoy nuestros senadores van a tener esta ardua labor. Afortunadamente va a haber un proceso de parlamento abierto para debatir y discutir todas y cada una de esas reformas. Y también hay que decirlo, cuando las reformas sean consecuentes con el bien de México, van a contar con el voto del PRD. Así lo hicimos en el tema de la Guardia Nacional, cuando le dimos todas las herramientas que el presidente pidió para combatir el crimen organizado y que hoy, desgraciadamente, a un año de su entrada en vigor, hemos tenido los peores resultados en la historia del país. Por último, mandamos desde el Partido de la Revolución Democrática un saludo a la marcha y al Movimiento por la Paz. Son víctimas que están exigiendo justicia, que este país lo que quiere es que no haya impunidad, que no haya corrupción, que haya justicia para las víctimas y que haya castigo también a los culpables de las distintas masacres, de los distintos hechos de violencia. No se puede revictimizar a las víctimas del sistema hoy con esta polarización que genera el propio presidente a través de sus huestes. Hay responsables. La gente que atacó al Movimiento por la Paz son simpatizantes del presidente López Obrador y es lo que genera en las mañaneras, polarización social. Por eso el mensaje es muy claro, si el presidente quiere construir con la oposición,
tenemos las puertas abiertas, los oídos para poder sumarnos a una construcción que sea importante para el bien de México. Si el presidente sigue en una estrategia equivocada en materia económica, en materia de combate a la corrupción, en materia de combate a la inseguridad, el PRD estará ahí para ser un dique democrático con la representación que tenemos para beneficio de las y los mexicanos. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias al representante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD. Tiene ahora el uso de la voz el doctor Ricardo Pascoe, integrante de Futuro 21. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. En nombre de Futuro 21, que como recordarán es una organización de ciudadanos que de hecho respondió al llamado del PRD a constituir un organismo, un ente superior para dar respuesta a las circunstancias que está enfrentando el país. Circunstancias extraordinarias requieren respuestas excepcionales y creemos que hoy el PRD, sus grupos parlamentarios, el partido, la ciudadanía en general y de ello también los integrantes de Futuro 21, estamos llamados a dar una respuesta excepcional a la crisis que se cierna sobre la República. Me sumo al análisis que ha hecho tanto la diputada Juárez como Ángel Ávila con relación a las características de la crisis, pero iría más lejos incluso. No ha sido desde los años 20 del siglo pasado que la institucionalidad estatal en nuestro país ha corrido tantos riesgos. Estamos en riesgo de un retroceso, no de unos cuantos años, como dijo recientemente un diputado de Morena, sino de décadas, de muchas décadas de retroceso político, si permitimos avanzar esta contrarreforma revolucionaria que está haciendo López Obrador en el país, la destrucción del Estado, para que sea un instrumento unipersonal, es la antesala a un retroceso dictatorial en nuestro país. Coincidimos en que esta grave crisis exige de todos los mexicanos y las mexicanas una respuesta excepcional. Por lo tanto, creemos que esta reunión de los diputados y las diputadas del PRD, senadores del PRD, están llamados a presentar el rostro combativo de la izquierda en nuestro país, habida cuenta que no hay otro rostro de la izquierda en México. Y lo vimos claramente ayer con la caravana por la paz, cuando grupos del partido oficial atacaron vilmente a los marchantes, y esto lo que refleja es la quiebra moral y ética de este gobierno federal y de su partido. Por tanto, la tarea que ustedes tienen enfrente es enorme. En realidad, tienen que encabezar una gran transformación real del país en términos democráticos, en términos institucionales, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de una economía productiva para todos, en el combate decidido, sin freno, al crimen organizado. Y en esto el PRD sí está llamado a jugar un papel muy importante. Yo sé que los dos grupos parlamentarios han hecho un trabajo muy importante hasta ahora en esta legislatura. Y
quiero hacer un reconocimiento especialmente a la diputada Juárez, que creo que ha conducido de una manera ejemplar a un grupo combativo, pequeño, combativo, pero muy eficaz en la defensa de las causas mejores de la izquierda y de México. Por esto, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación y nuestro acompañamiento decidido a la defensa de la institucionalidad democrática que está en riesgo de perderse para siempre en nuestro país si no actuamos ahora. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Ricardo Pascoe, integrante de Futuro 21. Agradecemos también la presencia de la diputada Abril Alcalá Padilla. Gracias por acompañarnos, diputada. A continuación, escucharemos el mensaje del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República. Por favor, senador, adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a mi compañera Verónica Juárez, a la coordinadora del Grupo Parlamentario aquí en la Cámara de Diputados, por su anfitrionía, por supuesto el trabajo que se ha venido realizando de manera ordenada, de manera sistemática, de manera coordinada. Han sido días complicados, días difíciles, ha habido retos muy importantes, pero la verdad es que a través de la comunicación y a través de una serie de acciones así, coordinadas, se ha podido tener un resultado muy efectivo. Saludar a mi compañero, a mi hermano, al senador Antonio García Conejo, agradecer su presencia. Desde aquí le envío un saludo también al senador Fósil, que ha tenido una complicación de trabajo, directamente de trabajo en el día a día allá en Tabasco, pero le enviamos un saludo y un abrazo. Por supuesto, saludar a mis compañeras y compañeros de la dirigencia nacional del PRD, saludar también a invitados especiales y a la representación de Futuro 21, a los dirigentes de PRD en la Ciudad de México, a todos los compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Esta es una mañana en donde los grupos parlamentarios del PRD hacemos esta comparecencia ante la opinión pública para presentar y para platicarles de qué se va a tratar nuestra agenda legislativa, qué es lo que vamos a concentrar en las diferentes acciones por el beneficio de México a partir del próximo 1 de febrero. No quiere decir que hubiéramos dejado de trabajar, hemos estado trabajando en la comisión permanente también, hemos estado en las diferentes reuniones, en los trabajos de comisión y en los trabajos de pleno de la comisión permanente. Pero viene una etapa que, como la que ha concluido, también presenta varios retos a ambas cámaras en los trabajos legislativos. La contribución del PRD, compañeras y compañeros, desde este esquema, desde el esquema de las minorías y desde el esquema de las alianzas estratégicas para las diferentes conformaciones y votaciones en ambas cámaras, me parece que ha sido fundamental. Hay que reconocer, pues, el trabajo que se hizo en materia de revocación de mandato y de consulta popular. No fue lo que llegó en la iniciativa. Lo que llegaba en la iniciativa era algo muy distinto de lo que finalmente se logró con un trabajo ordenado y coordinado entre ambas cámaras. La presión fue permanente, fue constante, pero en la comunicación con Verónica y obviamente con los diputados y diputadas y el trabajo en el Senado con mis compañeros y con el bloque que se ha formado en el Senado de la República, se pudo contener lo que se quería. Y lo que se quería era que la revocación del mandato la tuviera el Ejecutivo Federal, que la revocación de mandato la pudiera también solicitar la Cámara de Diputados, que la pudiera solicitar la Cámara de Senadores, que coincidiera con la elección o con las épocas electorales. Todo esto no quedó así, y es sin duda un trabajo en donde el PRD puede sentirse orgulloso y satisfecho porque
estuvo de manera permanente. La prohibición de condonación de impuestos también fue un trabajo importante que se realizó de redacción, de construcción, para no dejar sin la posibilidad de esta tarea a los estados. Era muy importante que no se les quitara esta posibilidad, porque si no hoy estarían enfrentando en sus finanzas un reto mayúsculo. Y como lo dijo ya también Ángel, la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional, que fue un producto absolutamente distinto de lo que inició en el trabajo legislativo. Era un cuerpo absolutamente militar, en mando, en espíritu y en legislación. Y el PRD estuvo en las dos cámaras de manera permanente luchando contra esta tarea. Hoy tenemos iniciativas que van hacia el control de las armas de fuego. Eso lo hemos reiterado, no de ahora, cuando menos hace 6 años. Intentamos en el Senado que se pudiera aprobar rápido, nos tardamos 4 años y medio para que se aprobara en el Senado y se frenó aquí en diputados. No pasó. Ahora finalmente se reconoce que sí, es un delito grave la aportación de arma de fuego. Está probado a nivel mundial. Los países más permisivos es donde más tasa de homicidios por este tipo de instrumentos se cometen. Y ahora vamos hacia el cierre del tráfico ilegal de armas. También ya tenemos un par de iniciativas que son del PRD y se los quiero reiterar, compañeros, porque cuando nosotros empezamos esta lucha del salario mínimo, yo se los dije, esta es una bandera del PRD. Hoy pareciera que es de todos los grupos y que todo el mundo luchó por el salario mínimo. Y eso fue algo nuestro y nosotros empezamos con esa necesidad de que se incrementara el salario mínimo cuando todo el mundo volteó y dijo no, no se puede, y no se debe hacer por decreto y están mal y va a generar inflación. Hoy ya es el gran logro, pero debiera ser un logro que debiera estar anotado en la agenda del PRD. El debate de la marihuana, compañeros y compañeras, empezó en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México con el gobierno de la Ciudad de México, en una presentación que hicimos con el titular de la Oficina de Drogas de la ONU, y ahí lo colocamos en la mesa. Llegaron comunicaciones y cartas de expresidentes reconociendo la propuesta que estaba posicionada por el PRD. Nada más que a veces nos perdemos en ese mensaje, que me parece que debiera estar unificado, de eso que está impulsando nuestro partido. Más allá de pelearnos o no pelearnos con el gobierno federal, ¿qué es lo que estamos proponiendo y qué es lo que estamos impulsando? Hoy en nuestra agenda, hoy están los cuidados paliativos, hoy se los estoy diciendo, conste, pareciera un tema menor, pero como vamos a hacer una población en México de personas mayores, porque así está la pirámide generacional, y las enfermedades crónico-degenerativas van en incremento, los cuidados paliativos, que fue una propuesta del PRD y que ya se aprobaron en el Senado y estamos esperando acá en diputados con Vero que pueda también impulsarse y aprobarse, es para darle medicamento contra el dolor a las personas en la etapa final de enfermedades crónicas. Esa es nuestra agenda, ese va a ser un logro fundamental, con reconocimiento, no tengo ninguna duda, internacional. Pero vamos a colocar algo más, y me voy a detener aquí aprovechando que está Isabel Grau. Cuidados paliativos para niños y niñas. Hoy no hay dosis infantiles de cuidados paliativos para niñas y niños. Hoy los niños y niñas están padeciendo dolor en sus enfermedades terminales. Y nosotros podemos hacer la diferencia. Entonces, lo estamos planteando también en nuestra agenda y me parece que es algo que hay que impulsar. Estamos cumpliendo con responsabilidades este mandato constitucional. Tenemos una presidencia en el Senado de la República que conduce Antonio García Conejo, que ha tenido logros importantes y ha realizado la defensa desde los pueblos mágicos hasta el presupuesto para esta importantísima promoción de nuestro México. Él desde su presidencia
está haciendo esto, y esa es una presidencia del PRD que miren que nos ha costado trabajo sostener al grupo parlamentario en el Senado, por las razones políticas y mediáticas que han sido conocidas. Pero esa defensa la dimos ahí y la vamos a seguir dando, y mientras estemos ahí va a subsistir ese grupo parlamentario. Y lo hemos hecho también con una tarea política, porque hay que construir y hay que encontrar los consensos. No fue fácil, porque desde el punto de vista jurídico parecía que íbamos a tener un enfrentamiento, que no lo rehuíamos, pero bueno, finalmente qué bueno que no fue así. Dos cuestiones en materia de defensa de lo que aquí se ha hablado. En el Senado de la República presentamos 2 acciones de inconstitucionalidad, compañeras y compañeros. Estamos defendiendo que no se limite el derecho del trabajo a quienes se han dedicado a una actividad a nivel de dirección hasta por 10 años, como lo está proponiendo la Ley de Remuneraciones. Tenemos la acción de inconstitucionalidad presentada por el bloque y yo veo buenas probabilidades de que se gane, porque es una afectación directa al artículo 5º constitucional. No te pueden prohibir que te dediques a lo que tú quieras, mientras tanto sea lícito. Y esta es una prohibición directa hasta por 10 años, va a ser una afectación mayor. Y también tenemos la acción de inconstitucionalidad en contra de la consideración de que las infracciones fiscales sean una violación a la seguridad nacional y sean delincuencia organizada. Es decir, que cualquier contribuyente pueda ser sujeto, ubicado como delincuente organizado. Entonces, esas 2 defensas la estamos haciendo, y la está haciendo el PRD porque, lo digo así, mis compañeros, Toño y Fósil y su servidor firmamos esta acción de inconstitucionalidad también, porque de otra manera no hubiera pasado. Entonces, ahí tenemos el dique de constitucionalidad. Si en el Senado no funciona este bloque, olvídense, cualquier reforma constitucional puede pasar. Aquí en la Cámara de Diputados ya están los votos. Solo el Senado queda para la contención constitucional. Entonces necesitamos trabajar de manera muy coordinada por cualquier cambio como los que estaba diciendo Ángel en materia electoral. Ahora viene esto también, viene esta tarea. Y quiero pasar en una parte mucho más amable a platicar rápidamente de lo que es 10 por México. 10 por México es un ejercicio en donde el PRD está apostándole a las juventudes, a los jóvenes, hombres y mujeres que están trabajando y que trabajaron además con la camiseta puesta del PRD, como en los simulacros parlamentarios, como si fueran del grupo parlamentario del PRD, presentaron iniciativas, presentaron puntos de acuerdo. Les quiero decir que es un ejercicio que comenzó con 10, 11 compañeros los sábados, y hoy cada convocatoria tenemos arriba de 150, 200 compañeros y compañeras que se están inscribiendo. Lo queremos hacer a nivel nacional. Queremos, digo, para que se conozca que lo empezó el PRD, porque ya hay quienes lo quieren hacer también, pero para que se sepa que también lo inició el PRD, está funcionando muy bien. Y se está haciendo, obviamente, talleres. Si podemos poner un video, porque las imágenes dicen más que 1000 palabras, quiero que conozcan lo que se hizo con 10 por México de manera muy rápida. Diez por México es una iniciativa del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, que atiende de una manera abierta e innovadora la demanda e inquietud de las juventudes, logrando con ello un espacio de participación incluyente, dinámico y propositivo, que ha generado resultados legislativos con una perspectiva joven. El proyecto comenzó en junio de 2019 con la valiosa participación de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México y la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, y desde entonces ha crecido de manera exponencial hasta recibir más de 150 participantes en cada taller. El proyecto consta de 10 sesiones impartidas por académicos con amplia experiencia en el tema, lo que permite ofrecer a las personas participantes los conocimientos técnico-jurídicos, parlamentarios, de debate, negociación y cabildeo para generar diversas iniciativas y puntos de acuerdo que representan la voz de las juventudes. La voz de los jóvenes en el Senado. Esto es 10 días para México. Agradezco la oportunidad que se nos da a las y los jóvenes mexicanos de tomar la palabra en este recinto.
Debido al gran éxito, el segundo taller se clausuró en el Pleno del Senado de la República con el valioso apoyo de la mesa directiva, lo que hizo posible que las y los jóvenes participantes vivieran la experiencia de presentar en la Cámara Alta, de manera individual y en representación de las comisiones conformadas, las iniciativas y puntos de acuerdo más relevantes generados en los talleres. 10 días para México es la posibilidad de que los jóvenes, hombres y mujeres, puedan tener un contacto real con la vida legislativa de su país y que además puedan proyectar en iniciativas y puntos de acuerdo su sentir en el propio Senado de la República. Las iniciativas se entregaron al coordinador del grupo parlamentario a fin de ser consideradas y, en su caso, presentadas en el Pleno en el siguiente periodo ordinario. 10 por México, el espacio de participación que las juventudes queremos. Bueno, ahí está, compañeros y compañeras, este ejercicio de 10 por México. 50 iniciativas, 50 puntos de acuerdo que tenemos hoy, compromiso con los jóvenes de presentarlas, obviamente asumiéndolas como propias, Antonio García Conejo, Fósil y su servidor. Tenemos iniciativas de la Ley Federal del Trabajo, de la creación de un tribunal ambiental, de Ley Orgánica de Fiscalía General, de Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, entre otras. Y hoy quiero pedir, si ustedes me lo permiten, que Brenda nos dé un mensaje. Vienen los jóvenes de 10 por México, están por allá, si se quieren levantar, por favor. Vienen algunos de ellos. Y yo le quisiera pedir a Brenda que nos pueda platicar de manera muy breve. Brenda, por favor. Muchas gracias, senador. Primero que nada, buenas tardes a todos, a la dirección extraordinaria, a los invitados especiales, a los medios de comunicación y sobre todo a mis compañeros de 10 días por México, ahora 10 por México, y sobre todo buenas tardes al gobernador que llegó para escucharnos a nosotros. En efecto, hace su arribo a esta sala el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán. Bienvenido. Y bueno, cuando me levanté el día de hoy nunca me imaginé que iba a dirigirme con ustedes, así que una disculpa, a lo mejor no tenga todos los datos del programa de 10 por México, pero lo que yo puedo decir es que me siento feliz y orgullosa de ser la segunda, somos egresados de la segunda convocatoria 10 por México, y para nosotros 10 días por México no solo fue 10 sesiones por la mañana los sábados, o 10 días por México no es solo irnos a tomar una foto y subir las redes sociales, aunque no tiene nada de malo. 10 días por México no es escribir una iniciativa y que quede en la prosperidad, sino todo lo contrario. 10 días por México fue un taller en el cual nosotros tuvimos clases de derecho parlamentario, derecho constitucional, manejo de crisis, solución de conflictos y entre otras cosas como debatir cómo se escriben o cómo se elaboran iniciativas o puntos de acuerdo. Sobre todo, creo que este taller es gratificante para nosotros, no solo para mí, sino también para mis compañeros. Y bueno, creo que debemos agradecer al senador, sobre todo la oportunidad que nos dio y nos brindó la oportunidad y la confianza de abrirnos el pleno allá en la Cámara de Senadores, en la cual estuvimos debatiendo, intercambiando opiniones, y sobre todo al grupo parlamentario que pues también nos apoyó, nos dio la confianza, nos exigieron, nos apapacharon, y sobre todo pues muchas gracias. La invitación, compañeros, compañeras, es a que pudiéramos replicar este ejercicio de 10 por México, obviamente los estados por parte del PRD. Replicarlo en Michoacán, replicarlo en Estado de México, replicarlo en Tabasco, replicarlo en todos, porque sabemos que hay otros grupos políticos, otros grupos que están buscando también esta fórmula y que están buscando, bueno, pues que los jóvenes puedan estar como estos jóvenes, que los que están aquí son jóvenes del PRD, o sea, son jóvenes que trabajaron como
parlamentarios del PRD en sus ejercicios. Finalmente, al darle un saludo muy afectuoso y darle la más cordial de las bienvenidas al señor gobernador constitucional del estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, voy a concluir, si él me lo permite, con la exposición de 2 puntos de agenda legislativa. Ya no me entretengo más, que yo, hermano, te lo prometo, y entregarle a nuestra coordinadora un documento. Bien, en el Senado estaremos trabajando en la discusión de cannabis, será el primer punto, compañeras y compañeros. Es muy importante que ustedes sepan que hoy se está hablando de una estructura en donde es cannabis para uso medicinal, cannabis para uso adulto, cannabis para uso industrial, cannabis para uso de investigación. Hay varios temas que todavía vamos a estar discutiendo seguramente en la Comisión de Justicia y la Comisión de Salud, y también una cirugía mayor a la política criminal que se ha anunciado para el próximo 1 o los primeros días de febrero, en los cuales el PRD estará trabajando intensamente. Por primera vez Código Penal único, Código Penal Nacional, Ley Nacional de Justicia Cívica, Ley Nacional de Justicia Cívica, cambios a la Ley Nacional de Justicia de Adolescentes y, bueno, algunos cambios constitucionales que también se anuncian, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en los próximos días estaremos trabajando también con Vero lo que es la Ley Nacional de Educación Superior, por supuesto la reforma al Poder Judicial, y el PRD no va a abandonar, estoy seguro, en ninguna de las dos cámaras, el tema del salario mínimo. Vamos a seguir con esta bandera porque todavía no hemos llegado a su conclusión. Estaremos en los próximos días también reiterándoles, compañeras y compañeros diputados, diputadas, Vero, que el PRD desde su esquema de gobierno posicionó el protocolo de búsqueda de personas más efectivo que hay hoy en el país, y tenemos la oportunidad de implementarlo a nivel nacional. Es un protocolo que se trabaja con el INE, con la base de datos del INE, que ya ven ustedes que la está buscando ahora el gobierno federal, y nosotros ese convenio ya lo tenemos desde hace 4 años, así que hay que valorarlo. Hoy quiero entregar, porque ayer recibimos a la Marcha por la Paz en el Senado de la República, el PRD estuvo presente en esta recepción de documentos, y me comprometí a entregar a la coordinadora de la Cámara de Diputados del PRD estos documentos que son Verdad, Justicia y Reparación y Justicia Transicional en México. Aquí están los documentos, es este y este otro, son los 2 que recibimos ayer junto con un disco, y se lo voy a entregar a nuestra compañera Verónica y agradecerles mucho por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, y por la entrega de estos importantes documentos. Muchas gracias. Bien, también antes de continuar queremos saludar y dar la bienvenida al doctor José Ramón Narro Robles, extitular de la Secretaría de Salud y es rector de la UNAM. Bienvenido. Señoras y señores, a continuación el gobernador constitucional del estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, nos dirigirá su mensaje y posteriormente realizará la declaratoria inaugural de los trabajos de esta plenaria. Muchas gracias, muy buenas tardes, queridas compañeras, compañeros diputados, señores senadores, muchas gracias. Quiero también saludar a mis compañeras, compañeros de la Dirigencia Nacional Extraordinaria aquí presentes, a los invitados. Me da mucho gusto volver a coincidir con mis amigos, el doctor Narro y Ricardo Pasco. Me da gusto verlos, apenas estuvimos hace poco platicando juntos. A Isabel, me da mucho gusto verte. A todas y a todos, gracias por la invitación, señora coordinadora Verónica Juárez. Luego, un par de temas, porque no quiero
quitarles mucho tiempo. Siempre es muy grato acompañarlos, poder verlos. Esto evita que uno se sienta muy solo, que se sienta más acompañado, un poquito hacer roncha, porque está la cosa complicada, pero es un espacio muy bueno en el marco de la plenaria de las señoras y señores diputados. ¿También la de ustedes o la de ustedes ya fue? Sí. Juntos con los compañeros en el Senado de la República, y que seguramente pues van a ser días intensos para construir o revisar los puntos de la agenda legislativa para el periodo que pues inicia ya en la semana que entra, ¿no? Digo, a partir de ya, sábado 1 de febrero. Luego, compañeras, compañeros, parto yo de un asunto general que quisiera dejarles sobre la mesa. ¿Cómo logramos en esta etapa de la vida del país? Siempre hay retos, siempre pensamos que hay muchas cosas por resolver. A veces pensamos que es la etapa más difícil, pero luego vienen otras que están más difíciles. Quizá no nos imaginamos hace algunos años, o sí pensamos que iba a estar un poco difícil el ambiente, pero no tanto, que no íbamos a llegar a los niveles de descomposición y dificultades en las que estamos inmersos. Yo noto una tendencia muy permanente, una línea, una definición política del debilitamiento de las instituciones de la República, del desmantelamiento de las instituciones del Estado, una postura que yo veo desde el régimen en turno de debilitar todos los espacios que sean diferentes al Poder Ejecutivo del país. Y uno de ellos, pues, es el Congreso, que a mi juicio, y por razones numéricas, pues es el que más ha estado sometido a los designios del gobierno, y sobre todo la Cámara de Diputados, que pues la composición quedó muy adversa para los que piensan o opinan distinto. En el Senado más o menos se ha mantenido una postura con más éxito por la misma correlación de fuerzas, cosa que no es posible en la Cámara de Diputados, que me imagino el ambiente en el que se desarrollan los trabajos para las diputadas y diputados que no son parte de la mayoría aplastadora de la T4, entonces debe ser algo muy complicado, pero que en medio de eso ustedes han jugado un papel muy relevante, y quiero también reconocerles y felicitarlos por ello, felicitarlas y felicitarlos. Pero esta dinámica yo no veo que se modifique, y otro de los objetivos que ya vimos pues es también la Suprema Corte. Entonces la separación de los poderes y el respeto a los mismos pues está muy en entredicho. Pero luego más allá están los órganos autónomos hacia los cuales pues está claramente dibujada una línea política, una definición política, y yo destacaría algunos ejemplos. Creo que el INE es hoy uno de los objetivos pues más a la vista, por obvias razones. El órgano electoral que por muchos años luchamos, muchos de los que estamos aquí, para poder tener elecciones donde se contaran los votos y contaran estos, donde una institución autónoma, independiente del gobierno, organizara y desarrollara los procesos electorales, pues eso parece estar ahora un poco o un mucho en riesgo, y seguramente lo mismo el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Si ya se le han dado unas sacudidas muy fuertes a la Suprema Corte, ¿qué podemos esperar del tribunal? Y así
el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, todas estas grandes transformaciones que, debo decirlo, el PRD fue un factor fundamental para ello. Los cambios, era inimaginable que tuviéramos un órgano independiente para organizar las elecciones y que fueran creíbles, etcétera, etcétera, de tal manera que el PRD fue un factor importante para hacer las reformas a la Constitución, para construir las leyes y con ello construir instituciones que nos permitieran un tránsito más efectivo hacia la democracia. Hoy veíamos o vemos, y en distintos estados de la República también, el otro embate que es en contra de las universidades públicas, sobre todo las estatales, por obviamente la mayor debilidad. Qué bueno que hoy me senté lejos del doctor Narro, porque luego le copio, y entonces, señor, entonces el panorama en general, pues no es nada nuevo, se ve muy complejo, el estancamiento o la caída del crecimiento de la economía, y esto, en consecuencia, la caída en la recaudación de la hacienda pública, y en consecuencia los recortes que van directamente a los estados y municipios, y en general un centralismo que no tiene límites y una concentración de recursos y de toma de decisiones. Pero quisiera yo referirme entonces y dejarles a ustedes sobre la mesa un tema que desde hace muchos años hemos estado insistiendo en él y que no ha podido transitar, y menos ahora en el marco de una composición como la que tenemos, y que es la Ley de Coordinación Fiscal. Si no nos abocamos, y seguramente por la composición, ahora la dimensión o el eco que se pueda tener no es lo que queremos, o no podremos alcanzar lo que queremos, pero sí hay que ponerlo como un tema central. La Ley de Coordinación Fiscal es una ley ya rebasada, más de 40 años, y además esta ley está hecha en base a un acuerdo político, más que alguna reforma a la Constitución, pero es una ley terriblemente centralista y con una distribución poco equitativa de los recursos. De los recursos participables, solamente el 20% se reparte a estados y municipios, el resto se concentra en las arcas de la Hacienda Federal. ¿Y por qué es importante revisar esto? Porque, miren, ejemplo, Michoacán más o menos hace una aportación al PIB nacional de poco más del 3%. Estamos hablando de aproximadamente entre 450,000 y 500,000 millones de pesos del valor de la aportación. Lo que regresa por el vía de la Ley de Coordinación Fiscal, pues no llega a los 50,000 millones de pesos. Es decir, muy lejos está de que lo que se aporta tenga algo, un porcentaje, algo parecido a la contribución que hacen las entidades a la Hacienda Federal, porque además ustedes saben que casi todos los impuestos están concentrados en el ámbito federal. Incluso te establece límites muy expresos. Hubo un intento, por ejemplo, de poner un impuesto a las bebidas alcohólicas. Bueno, pues hasta eso está regulado en la ley del IVA, que no pueden los estados, el margen es muy reducido. ¿Esto dónde nos impacta? Pues en los rubros más importantes. Y uno de ellos es la educación, la salud, la seguridad pública y la inversión productiva en otros rubros, en infraestructura general y inversión productiva, por citar un ejemplo, el campo. Esto cada vez es más asfixiante porque los estados tenemos severos problemas, con algunas excepciones. En promedio los estados recaudamos entre el 8 y el 10% del recurso total que tenemos o que se ejerce. Y
los que más ingreso tienen por esta vía propia, quizá la Ciudad de México, un 40%, Nuevo León un 15%, y Jalisco más o menos. El resto es muy bajo lo que pueden recaudar las entidades federativas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario para poder pasar del 3% que yo recibí de recaudación en el 15 a un más o menos 7% en el año que terminó. Y entonces, y cito ejemplo, el caso de la seguridad pública. Ustedes en Cámara de Diputados aprobaron el año que terminó más o menos 8,000 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública. Y para el Fortasec, que es el fondo que va a los municipios, como 3,000, 2,500 o 3,000 millones. Esos 8,000 millones se reparten en todas las entidades con una fórmula mágica que hace el Secretariado Ejecutivo Nacional, y que en el mejor de los casos, haciendo tu mejor esfuerzo, en mi caso, que habíamos venido arrastrando subejercicios desde los años 2007 para acá, y que apenas logramos hace un par de años subsanar ese asunto. Este año nos tocan para seguridad pública, por la vía de este fondo, 217 millones de pesos. La inversión que yo llevo en los 4 años de ejercicio son alrededor de 8,500 millones de pesos, es decir, lo que aporta recursos federales para una tarea tan delicada como es la seguridad pública, en donde los eslabones más importantes y más débiles son las corporaciones estatales y no se diga las municipales. No hay manera de hacerle frente al problema. Y eso no puede continuar así. No tengo duda que durante estos años será difícil por la visión que tiene el gobierno en turno, pero que ustedes lo tengan como un asunto de la agenda nacional. El tema de la salud, que hoy es uno de los temas más complejos por la crisis que está generando, a raíz de este planteamiento de salud universal para todos, atención médica gratuita para todos y medicamentos gratuitos para todos, el modelo Dinamarca o sueco, que con mucho respeto eso será literalmente imposible cumplir, pero mientras eso se entiende y se atiende lo básico, se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas, porque el tema tiene que ver con los medicamentos para el cáncer y para las enfermedades crónico-degenerativas, que no puede la gente comprarlas, y mientras estamos en la onda esta de que vamos a tener un sistema de salud universal, la situación en los centros de salud y en los hospitales es muy crítico. En el caso nuestro, que evidentemente también hay algunas razones para, digamos que justifica o les asiste la razón, es correcto que hubo manejos no claros o no buenos de los recursos que se aportaban vía el Seguro Popular, pero lejos está de que eso se generalice por los nuevos mecanismos de control que se tienen o que se tenían. Pero nosotros pasamos en Michoacán, que debo decirles, hoy tenemos uno de los sistemas de salud más completo, más saneado, por cierto, del país. Pasamos del ejercicio de un gasto de 2.500 millones de pesos y que solo se alcanzaba a cubrir el 25% del abasto de medicamento. Con los ajustes que hicimos en estos últimos años, logramos que con 800 millones nos dé medicamentos y materiales de curación para 15 meses y tener un abasto superior al 90%. Pero estoy en la raya, digamos, porque por ese mecanismo que traemos de 15 meses, yo tengo manera de subsistir hasta marzo, pero fuera de eso, quién sabe cómo se venga el esquema. Pero sí, en
el marco que les dejo sobre la mesa de la coordinación fiscal no se consideran estos, digamos, temas centrales del desarrollo social, porque al final el tema central del desarrollo social tiene que ver con la salud y la educación. Hay otros componentes, pero en los generales está el tema de la salud y la educación y el tema de seguridad pública, como ya les había ilustrado con un ejemplo. Termino compartiéndoles lo que ha pasado en los últimos meses con el caso de educación para Michoacán, que finalmente firmamos un nuevo acuerdo el pasado jueves 23 de enero, en donde dimos un paso, principalmente para atender lo relativo a educación básica, y vamos a seguir trabajando el tema. Pero el asunto es que no, este esquema que se había venido planteando de el concepto de federalizar la nómina educativa, no hay tal, porque lo que sucedió, y el presidente siempre se refirió al modelo Ciudad de México, nada más que cuando se hizo la descentralización en el año 1992, la Ciudad de México no era una entidad, era un departamento centralizado con el gobierno de la República, y en consecuencia, cuando la ciudad se fue transformando en una entidad con autonomía y sus propios órganos y su propia constitución, la educación se quedó en el gobierno federal. Y entonces el gobierno federal siguió siendo el patrón de los trabajadores de la educación, como permanece hasta la fecha. Para las entidades federativas no, porque al hacer la descentralización y la firma del convenio en el año 1992, los patrones de los trabajadores de la educación pasamos a ser los gobiernos estatales. Y entonces imagínense ustedes, si ahora iniciamos el proceso de regreso para centralizar y cambiar de patrón, significaría que mi Estado estaría colapsando mi sistema de pensiones, porque en él cotizan el Poder Judicial del Estado, el Congreso, el Poder Legislativo y los 36,000 trabajadores de la educación. Y al mover el fondo de pensiones sería prácticamente colapsarlo y quebrar, cosa que generaría otra grave crisis. Pero bueno, mientras eso sucede, o los pasos que sigan, firmamos un nuevo acuerdo, en una mezcla, en una combinación, en donde estamos construyendo, ya sea, por un lado, un FONE estatal para la concentración de los recursos y el pago de los trabajadores, o una subcuenta en la tesorería de la Federación para que desde ahí se canalicen los recursos. El punto central es que con este acuerdo, que es bueno para Michoacán, sin duda, dejamos de traer esta dinámica de desgaste, de confrontación con las maestras y los maestros, y a partir de ahora se garantiza sus pagos puntuales, sus prestaciones y todo lo que está establecido en el marco de las relaciones laborales. Entonces, es un paso, nos llevó más de un año concretar esta firma, no en la expectativa que muchos teníamos, yo mismo, pero al menos es un paso que le quita una carga muy pesada al Estado de Michoacán en materia de educación. No es que ahora ya tenga dinero de sobra, sino que se cubre un déficit que el Estado no tenía para pagar, y con eso tener mejores condiciones para los meses y años por venir. Les agradezco mucho, espero no haber abusado mucho de su tiempo, de verdad que estoy contento de estar con usted, estoy a la orden, cualquier cosa, señora coordinadora, señor coordinador, ya saben que estoy pendiente. Se nos quedó en el otro periodo en la agenda que ustedes fueran a Michoacán. Están cordialmente invitadas e invitados para que hagan una reunión, ya no será de agenda legislativa, pero sí una reunión de evaluación y de revisión cómo vamos. Así es que les dejo la invitación sobre la mesa. Y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, señor gobernador Silvano Aureoles.
A su vez, le agradeceríamos dirigirnos unas palabras de inauguración de esta plenaria de los grupos parlamentarios. Por favor. Déjenme volver a empezar. No es cierto, muchas gracias. Con el honroso privilegio de inaugurar esta sesión de plenaria de la agenda legislativa, me es muy grato declarar formalmente inauguradas las plenarias de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Mucho éxito, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos han hecho el favor de estar aquí en la inauguración de los trabajos plenarios del Grupo Parlamentario del PRD, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Ustedes han sido testigos de nuestras intervenciones, de nuestras posiciones, y sin más, en todo caso, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, si hubiera por parte de ustedes. Gracias, diputada. Tenemos varias preguntas. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Gracias, Margarita. Buenos días a todas y a todos los participantes en esta reunión plenaria. Le quiero preguntar en primera instancia a los coordinadores, a Vero, a Miguel Ángel Mancera y también al gobernador de Michoacán sobre este tema. Bueno, veo que hay mucho optimismo en las filas perredistas. Dicen que van a contener esta andanada o estas amenazas del gobierno de Andrés Manuel López, pues en contra de los órganos autónomos, las universidades, también lo que estamos viendo, la polarización entre los simpatizantes de López Obrador y quienes no simpatizan con él. ¿Qué van a hacer si, bueno, para empezar, son muy poquitos? En segundo lugar, pues vemos que no hay así como que la unidad que se requiere, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno está bajando en su popularidad, sin embargo, el PRD no crece. ¿Cuáles son los motivos porque el partido no esté creciendo en la Ciudad de México, uno de los bastiones más fuertes antes para esta organización? Y también preguntarle al senador Mancera, decía en la mañana el presidente López que para él no es prioritario el que que le pidan al INE el padrón electoral, que ya hay mucha oposición por parte de la ciudadanía para que este padrón, estos datos personales lleguen a manos del gobierno federal. ¿Qué van a hacer ustedes para evitarlo? Y también la urgencia que les hace de la reforma para las pensiones universales de adultos mayores y de los jóvenes. ¿Qué es lo que van a hacer realmente y qué posibilidades reales tienen para lograr esos propósitos? Gracias. Bien, muchas gracias, Margarita. En principio, comentarles que hemos estado trabajando en coordinación las diputadas y diputados del PRD junto con los senadores de la República con otras fuerzas políticas. Tan es así que aquí en la Cámara de Diputados nos hemos coordinado cuando ha sido necesario para enfrentar embates. Lo vimos cuando discutimos el financiamiento de los partidos políticos, estuvimos juntos cuando se quiso hacer lo de la revocación del mandato para que el presidente pudiera hacer ese ejercicio el día de la elección, y así lo hemos hecho en otras iniciativas que se han presentado y que finalmente tienen que ver con atentar contra las instituciones del Estado, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. En principio, desde el PRD, con mucha coordinación, tener una posición como la hemos exteriorizado ya en defensa de las instituciones, y en ese sentido también hacer las alianzas necesarias, y no solamente al interior del Congreso de la Unión, sino también hacer las alianzas necesarias con las organizaciones de la sociedad civil y estar coincidiendo con lo que ya algunos columnistas, escritores, académicos lo vienen realizando. Yo no tengo la menor duda de que las reformas
que tienen que ver con la reforma judicial, estas que atentan contra derechos humanos, contra las convenciones, que van en contra del debido proceso, entre otras de las que hablaba el senador Mancera, y que un miércoles se pretendieron presentar y siempre no ocurrió, tuvo que ver, sin lugar a dudas, por el conocimiento de las mismas y por la unificación en contra de todas ellas, que desde la noche en que se filtraron y una vez que llegó el día, se pararon por todos los negativos que ante la opinión pública, por sus contenidos ya de por sí representaban. Es así como vamos a seguir trabajando y parando todo aquello que vengan a deteriorar el Estado de Derecho y las instituciones, como hemos estado hablando. Y ahora, cuando se mencionó lo que tenía que ver con los datos biométricos, que es una circunstancia además anticonstitucional, una vez que se dio a conocer por parte del presidente del INE de cuál había sido la solicitud, también hubo una reacción ante los medios de comunicación en las redes sociales, pero también de las fuerzas políticas, en donde cada una, nosotros de manera muy particular el PRD, desde el primer momento alertamos que eso contraviene nuestra Constitución, pero también contraviene los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Es así como vamos a hacerlo, y estoy convencida que debe de ser en mucha coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, con todos aquellos expertos que se la pasan estudiando los temas y con las fuerzas aliadas en el Congreso de la Unión. Gracias. Siguiente pregunta, Juan Carlos González, de Justicia TV. Buenos días. Si nos comentan, por favor, un poco sobre esta Caminata por la Paz. Se habían comentado algo, pero si nos dicen qué opinan. Y sobre todo la propuesta que han estado impulsando para cambiar la estrategia de seguridad. Bueno, en principio decir que la estrategia de seguridad, como decía ya, no le atinan. No contamos con una estrategia de seguridad, en verdad, con certeza, que esté dando respuesta y que después de un año hemos sido testigos que no hay resultados. En relación a la marcha que tiene que ver con la verdad, con la justicia y con la reparación de los daños, la que encabeza Cecilia junto con los Levarón y que fuimos testigos estos últimos 3 días, desde el PRD, desde el primer momento la saludamos. Y por supuesto que desde el PRD, a partir de nuestra responsabilidad en el Congreso, y lo decía igual el senador Mancera, vamos a asumir la agenda del movimiento, vamos a asumir la agenda de las víctimas que para la Cuarta Transformación han estado olvidadas. Nosotros consideramos que más que un show es una responsabilidad. Es una responsabilidad, sí, en el Congreso, en donde vamos a hablar de su agenda, en donde la vamos a impulsar, en donde los vamos a invitar a que las víctimas sean escuchadas aquí en la Cámara de Diputados, seguramente en la Cámara de Senadores, a las víctimas que les ha sido negada su participación en distintos espacios en donde hemos discutido temas que tienen que ver con ellas y con ellos. Nosotros vamos a cumplir nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores y esperamos que el Ejecutivo también asuma su responsabilidad con lo que le corresponde. Déjenme contestar nada más a nuestra compañera que nos preguntaba del INE. Estamos convencidos que el INE es el custodio de estos datos de todos los mexicanos y mexicanas. Para poder acceder a ellos, en el ejemplo que yo colocaba de la búsqueda de personas, el convenio que se tiene es simplemente para hacer un match, no se utilizan los datos biométricos, solamente el INE los tiene. Tú envías los datos de una persona que ingresa a un servicio médico forense, a un instituto de ciencias forenses, mandas el decadactilar al INE, el INE lo recibe y lo confronta con su base de datos. Cuando te regresa la información, ni siquiera te da el nombre de la persona, solamente te dice que tiene un match y entonces las procuradurías tienen que investigar de quién se trata. Abrir los datos de otra forma sería algo muy riesgoso, porque, reitero, el custodio es el INE. Si hubiera un cambio constitucional, que es a lo que nos referíamos, ahí el bloque de contención en el Senado estaría muy atento. Primero para, con los votos suficientes, hacer la contención necesaria, si hubiera una violación a la Constitución, y si se trata de una ley secundaria, obviamente también con los votos necesarios para
poder pasarla a la revisión de la Suprema Corte a través de las acciones de inconstitucionalidad. Ok, siguiente pregunta, David Vicenteño, de Grupo Imagen. Gracias. Bueno, una iba a ser en relación con esta estructura, cómo van a defender el INE, pero me queda pendiente una. Diputada Verónica, habla de alianzas para poder sacar adelante parte de esta agenda legislativa. ¿Qué tipo de alianzas y con quién? Si vemos que a lo largo del desarrollo de los últimos años, estas alianzas le han sido muy costosas al Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo poder vencer o convencer a otras fuerzas para, pues, hacer un frente a todo lo que está generándose desde el gobierno, sin que al final se tengan que pagar cuentas por estas alianzas? Muchas gracias. Sí, bueno, cuando hablamos de distintas iniciativas, lo primero que nosotros desearíamos es de que hubiera consenso con todas las fuerzas políticas, al menos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hemos visto cuál es la respuesta en algunos temas, pero sí han funcionado las alianzas con otros grupos parlamentarios. Es decir, de alguna forma, los que nos llamamos grupos de oposición y que de esa manera actuamos, como hemos hecho alianzas con MC, hemos hecho alianzas con el PAN, hemos hecho alianzas con el PRI, es decir, hemos creado en muchos momentos de esta Cámara un bloque de oposición, cuando vemos que están en riesgo los derechos de las mexicanas y de los mexicanos, entre otras cosas. Tenemos que seguir trabajando y abondándole en ese sentido, y tenemos que seguir haciendo ejercicios de real parlamento abierto aquí en la Cámara de Diputados. El Parlamento abierto no solo significa que escuchemos a expertos o quienes están trabajando distintos temas, sino también que retomemos sus propuestas, y me parece que en eso es parte de lo que tenemos que seguir insistiendo. Me parece también que evidentemente el PRD no se puede aislar, y vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para poder coincidir con otras fuerzas políticas y parar cualquier andanada en contra de las instituciones, decía ya, en contra de los derechos, en contra de la ley, en contra del Estado de Derecho. Ok, siguiente pregunta, Maxi Peláez, de TV Azteca. Buenas tardes. Hola, yo tengo varias preguntas, y primero quisiera hacérsela aquí al gobernador. Decía que tiene para subsistir medicamentos hasta marzo. Platíquenos un poquito más sobre eso, porque digo, es un tema que está en boca de todos. Hablaba usted que se está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, y nada más quisiera saber si usted sí está de acuerdo con lo del INSABI. Y aprovecho también al senador Mancera. Este paquete de leyes en materia de justicia penal, hablaban que se pudo de alguna manera congelar tentativamente, porque pues todo se filtró y los expertos ya estaban alertando las graves violaciones. Se dice que se presentará en este periodo de sesiones al Senado. El PRD, ¿cómo va a esta discusión? Toda vez que se ha hablado mucho de la puerta giratoria, usted cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México hablaba de esa puerta giratoria. Y aquí lo que de acuerdo a la Fiscalía, lo que se quiere combatir es esa puerta giratoria. ¿Cómo iría el PRD? Y a la diputada Vero, yo nada más precisar un poquito, si bien es cierto que el Senado tiene en la cancha la ley para regular el uso de la cannabis, el PRD, ¿hasta dónde está dispuesto a abrirse en ese tema? Toda vez que en México todavía hay un tabú, ¿no? Que como padres dicen, ¿cómo es posible que pueda haber lugares donde les puedan vender hierba y todo eso, ¿no? Ay, perdón. Bueno, empiezo yo por el orden en que nos preguntó Maxi. Mira, es una realidad el grado de complejidad que tiene el sistema de salud nacional. Es muy, muy complejo, y hacía yo la referencia del riesgo de no tener ordenado el sistema de salud, porque no es lo mismo que no tengas clase un día o 2 días, una semana,
a que no haya el medicamento para atender a algún padecimiento, sobre todo los que son de más riesgo. Entonces eso pone en riesgo la vida de personas, sobre todo, estamos hablando de niñas, o sea, de niñas, niños y adultos mayores, por obvias razones. Entonces, el nuevo esquema de la política en materia de salud federal, como tú sabes, es de centralizar. A ver, yo no he hablado mucho del tema porque estaba ocupado en el asunto de educación, he estado ocupado en ese tema, pero los servicios de salud son pocos estados los que los tienen funcionando más o menos, porque hay déficit muy grandes en materia de personal médico, enfermeras, enfermeros, doctoras, doctores. El problema de el déficit en plazas para atender lo que se conoce como personal eventual o personal de contratos. Con la nueva propuesta, lo que se están planteadas dos alternativas, dos rutas. Una es que los estados nos adhiramos al instituto para que la federación se haga cargo de los servicios de salud. Es decir, el gobierno federal, en los casos que entiendo ya firmaron, a través del instituto, se designa al responsable de los servicios de salud en el estado, es decir, para tener un solo sistema de atención primaria a la salud. En el caso nuestro, el caso de Michoacán, fue un proceso bastante complejo para poder restablecer, digamos, y regularizar los servicios de salud, por el grado de deterioro en el que me encontré yo, los centros de salud, hospitales y demás, y luego poder resolver el tema de los adeudos, de los déficits para pagar nóminas y demás. Bueno, eso ya lo resolvimos, eso ya se resolvió. Aquí mi amigo el doctor Narro ha sido testigo de esa ruta tan compleja, pero está resuelto. Entonces, mi preocupación es ahora adherirte al nuevo sistema y que en los siguientes semanas o meses tengamos problemas con el abasto de los medicamentos, que siga habiendo quejas por la falta de doctoras y doctores, y el tiempo para que se estabilice, digamos, el nuevo esquema, a mi juicio se va a llevar su tiempo. Por eso, hasta la fecha, no he firmado yo la adhesión al nuevo sistema. Por cierto, más tarde tengo que revisar el tema. Y no sé. Primero vamos a conocer a fondo el tema, de qué se trata, los detalles, porque un sistema que ya estabilicé, que ya está funcionando bien, ahora entregarlo porque está muy enredado el tema. Te dicen, firma para que me den los servicios de salud y dame el dinero que tú usas para salud, dame los hospitales y centros de salud, pásamelos, toda la infraestructura de salud, pásamela, y ahora yo soy el jefe, yo soy el que mando, pero tú sigues siendo el patrón, tú sigues siendo el responsable laboralmente y administrativamente de todos los trabajadores. Espérate, eso es una cosa que no tiene viabilidad. Sí me explico. Es decir, hay que entregar, por ejemplo, yo tengo alrededor de 500 centros de salud que yo hice nuevos, rehabilité, sustituí, 27 hospitales regionales, más 800 casas de salud, auxiliares de salud, más los dos grandes hospitales, el Hospital Civil e Infantil de Morelia. Todo eso está nuevo. Pero para que yo se lo pueda entregar a la Federación, como es patrimonio del Estado,
eso me lo tiene que desincorporar el Congreso, es decir, no puedo llegar y firmar y ahora ya estoy. Lo tiene que desincorporar el Congreso. Luego tienes que ver en qué condiciones quedan los trabajadores, la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es una ruta muy compleja. Esta prisa que tienen porque ya adhiérase o no adhiérase, no es nada sencillo. Y entonces, con estas variables y con esos elementos, yo me reuniré seguramente hoy con el señor, que es con el arqueólogo, que es el director del instituto, antropólogo, de la salud, y que podamos pues conocer a detalle qué es lo que quieren hacer con los servicios de salud. Yo le dije, a mí me costó mucho trabajo revivir el niño, hermano. No te lo voy a dar para que ahora ustedes lo dejen enfermar de nuevo, ¿no? Entonces, hasta que no haya plena claridad. Yo no he dicho que no, pero hasta que no haya plena claridad en el tema. Esto de que tiene hasta marzo medicamentos, esto bueno, es del presupuesto que maneja el gobierno del Estado. ¿Y por qué tiene hasta marzo? ¿Qué no le están dando dinero? Ay, niña, a ver, déjate explico. Mira, cada año, al inicio del año, tú presupuestas en función de como era antes el sistema, te tocaba el dinero en función de los afiliados, al que ni era seguro ni era popular. Entonces, con esa proyección, basado en el número de afiliados, tú tienes tu dinero para materiales de curación, para infraestructura, para el pago de personal y para la compra de medicamentos. Entonces, yo todavía, en el inicio del 2019, como no se extinguía el mecanismo vía el REPS famoso, con eso hicimos todas las licitaciones consolidadas, por cierto, compras consolidadas. Nosotros hemos hecho compras consolidadas todos los años, pero con la modalidad que pusimos en marcha fue comprar hasta para 15 meses. Para que no te agarre el fin de año sin comprar el medicamento y sin posibilidades de licitar. Entonces, mi licitación la venía haciendo para 15 meses, de tal manera que yo compré en enero del 2019 para marzo, hasta marzo. Pero ahora necesitamos la definición de qué va a pasar, porque para abril, pues debe de haber ya medicamentos nuevos, o para el siguiente año, bajo el nuevo esquema. Y entonces eso es lo que tienen que resolver el director del INSABI, juntos, para ver qué es lo que va a pasar. Hoy lo veremos, pero no es así tan sencillo como lo andan haciendo. Ya veremos más adelante. Bueno, mira, de manera muy rápida, nosotros hemos reiterado en varias ocasiones este problema de la puerta giratoria. Sigue presente, es desde mi punto de vista uno de los factores más importantes que ha generado las cifras que hoy tenemos. Desde finales de 2015, todo 2016, una salida masiva de prisiones, más de 40,000 a nivel nacional. Ciudad de México, más de 15,000. En la ciudad se pasó de tener una población penitenciaria de cerca de 39,000 a hoy deben estar en 25,000 más o menos. Son cifras que van a estar casi empatadas con las de 2000, del año 2000 en población penitenciaria. Entonces, a nivel nacional, más de 40,000 en la salida, y en la Ciudad de México más de 15,000. Entonces, sin duda hay que hacer algo con la puerta giratoria. Nosotros estamos convencidos que hay que poner algunos candados. Lo que no podemos, y seguramente no vamos a acompañar en el Senado con mis compañeros, es que se pueda afectar la progresividad. ¿Por qué no? Porque la progresividad está planteada en la Constitución. Entonces, un derecho ganado
no puede perderse. Los derechos se pueden amplificar, se pueden mejorar, pero no pueden degradarse, no pueden eliminarse. Algo que ya se tiene no sería la vía constitucional la que lo haría perder. Entonces, con ese enfoque de progresividad, vamos al análisis de esta cirugía que yo he llamado que es una cirugía mayor de política criminal, porque está hablando de Código Penal, Código de Procedimientos, Justicia de Adolescentes y Ley de Justicia Cívica. Entonces, es política criminal, es un cambio de política criminal en México. Vamos a ver exactamente cómo viene. Ya se ha dicho que no es como se envió lo que llegará, pero vamos a estar atentos para revisarlo y en su caso poder platicarlo también aquí con nuestras compañeras y compañeros en la Cámara de Diputados. Y del punto de la cannabis, yo nada más quisiera adelantar algo. Fumar, o sea, la parte de lo que se fuma de la planta, estás hablando solo del 20% de la utilidad de la planta de cannabis. Lo más importante para hacer un cambio, incluso en perspectiva económica, es el cáñamo. Es el 80% de la planta que tiene efectos obviamente para fines industriales y medicinales. Si México se queda fuera de eso, pues va a ser un grave error. Entonces, eso sería. Gracias. Siguientes preguntas, Jorge Chaparro de XFM y Víctor Chávez del Financiero. ¿Qué tal? Al gobernador Silvano, quisiera, si nos puede precisar, estos medicamentos que contrataron hasta marzo. Sí. Preguntarle si estos medicamentos que usted contrató o adquirió hasta marzo incluyen medicamentos oncológicos, que es una de las una de las quejas recurrentes de la población, si lo están atendiendo ustedes, y en este sentido también preguntarle si estos recursos del INSABI o del Seguro Popular que quiere retomar el INSABI, no lo está utilizando el gobierno como chantaje para los gobernadores para que cedan este sistema de salud estatal. En ese sentido también, bueno, preguntarle si habría la posibilidad de que usted se sumara al grupo de gobernadores de Acción Nacional que no firmaron la adhesión al INSABI, sino una cooperación con el INSABI. Primero, decirte que tenemos todos los medicamentos, porque al hacer la licitación para estos 15 meses, incluye todos los medicamentos, incluidos los oncológicos. Yo tengo atendido ese tema. Luego, yo tengo dudas porque no le hallo sentido. ¿Cómo te dicen la autoridad federal? Bueno, es que hay deficiencias. Yo tendría, en todo caso, 2 de esas deficiencias que están identificadas, de las 4 que habla el gobierno federal. Una te dice infraestructura, nosotros lo tenemos resuelto, lo básico. 2, medicamentos, lo hemos venido resolviendo con mucha oportunidad. Donde hay que resolver, pero es un problema que hay que resolver juntos, es el déficit de personal médico, que es en todo el país el déficit, y 2, la regularización del personal que trabaja por contratos, pero hay que hacerlo juntos. Ese es el tema. Yo no sé, tendré más elementos después de mi reunión de hoy, más tarde, para tener mayor claridad sobre el tema. Por lo pronto, yo me he reservado la decisión de firmar la adhesión. Como tú has visto, yo no me he adherido, porque no le encuentro un poco o mucho la lógica que te digan, a ver, dame los servicios de salud, pero dame tu dinero y dame tu infraestructura para que yo lo maneje y yo decida. Yo digo, a ver, espérate, yo no ando buscando quién pague, lo que ando buscando es cómo juntos resolvemos un problema y un déficit de personal y de recursos añejo. No quiero que me digas que te dé el dinero para que tú pagues, o sea, porque se parte de una premisa
de esta idea de que en todos lados hay corrupción y todos están robando el dinero y entonces dámelo porque tú no sabes administrarlo, es un poco la lógica. Yo les puedo demostrar que mis servicios de salud están mejor que los del gobierno federal. Vayan a ver si hablamos de atención primaria, vayan a ver las clínicas del ISSSTE y las clínicas del IMSS en cualquier estado que quieran, y vayan a ver mis centros de salud y vayan a ver mis hospitales, nomás les pongo ese pequeño ejemplo. Entonces, yo no descalifico ni digo que no, pero quiero que efectivamente me demuestren que el paso que sigue es el paso que sirve, es lo que necesitamos, porque eso de te quito el dinero y te quito todo y ahora lo hago yo, pues esa no es la solución de fondo al asunto. Entonces vamos a tener que aplicarnos a fondo para poder tener la claridad y fijar la postura. Sí, nada más preguntarle, insistir un poco sobre esto. Los medicamentos oncológicos, ¿sí los tiene usted? Yo los tengo. Decir, usted tuvo una previsión más exacta que el gobierno federal al comprar medicamentos, porque el gobierno no compró. Y que la mayoría de los estados, es decir, casi todos los estados están en severos problemas. Por decirte, algunos estados tienen 5% de acreditación de sus hospitales y centros de salud. Yo tengo casi el 100%. Y muchas cosas modernas, todo, se cambió todo, incluyendo haber podido resolver el déficit de casi 1.500 millones de pesos que venía arrastrándose para el pago de la nómina de los doctores y las doctoras y el personal médico en general. Es decir, yo logré arreglar mi servicio, mi sistema de salud. Entonces ahora ya en esa condición debo estar entre los 3 mejores del país, si no es que es el mejor. Pues como, sí te lo entrego, pero dime por qué o en qué me va a hacer mejor que yo te dé a ti los servicios de salud. Porque yo lo que veo en mi estado es que la clínica del ISSSTE tiene problemas y el IMSS, y la gente va a reclamarme a mí, que por qué no hay servicios de salud buenos. Ahora no solamente me van a reclamar por los del IMSS y del ISSSTE, sino también me van a reclamar por los otros, pues no veo la ganancia. Yo le dije al señor ¿cómo se llama? Juan Ferrer, el director del nuevo Instituto Milagroso, le dije, a ver, maestro, yo creo que deberías, cuando fuimos a Huetamo y todo esto, ¿por qué no arreglas tus clínicas que están en la ruina? No tienen ni dónde lavar la ropa la gente que atiende ahí, a los enfermos, y ahora quieres que te dé los míos, pues dime, ¿para qué? ¿Para tenerlos así como están? No estoy de acuerdo. Garantízame que cuando firmemos va a ser diferente para bien y órale, porque lo que importa es que se le dé atención médica a la gente, no cumplir caprichos en este asunto de la salud ni ninguna otra cosa. Gracias. Últimas 4 preguntas de Víctor Chávez, el financiero, Nayeli Cortés del Heraldo, Teresa Moreno del Universal y última de Claudia Bolaños de Contrarréplica. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al doctor Narro, que tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Vimos hace rato 2 escenarios totalmente distintos, el que describió Ricardo Pasco y el de Miguel Ángel Mancera, en donde las expectativas frente a las reformas del gobierno de la Cuarta T marcan una gran diferencia. ¿Qué es lo que le hace falta a la oposición? Que hemos estado viendo escenarios como por ejemplo ayer y otros que se han registrado en plena Zócalo de la República, en donde ahí y en otros lados, en otras plazas, pareciera que las posiciones que existen hoy son solo los apoyadores y los que están en contra de la Cuarta T. Los gobernadores en muchos casos han estado agachando la cabeza, evadiendo muchas responsabilidades y responsabilizando al gobierno federal de las problemáticas locales. Y si bien es cierto que se han logrado frenar algún tipo de reformas, da la impresión de que la oposición está completamente dispersa,
como que no hay una fortaleza de los partidos juntos para tratar de frenar este escenario que se ve a veces catastrófico para algunos de las reformas de la Cuarta T. Y en segundo lugar, doctor, también si nos pudiera hacer un comentario, si aceptaría la dirigencia nacional del PRD, si se lo llegan a proponer, como lo hemos escuchado en algunos foros. Gracias. Buenas tardes. También para el doctor Narro, complementando la pregunta de Víctor, si además de buscar la dirigencia del PRD, si es que está en su interés, ¿usted cómo ve la propuesta de cambiarle nombre a ese partido político? Eso por un lado. Y por otro, usted fue secretario de Salud en el sexenio pasado y en este se ha hablado de corrupción en la licitación de medicamentos relacionada, por ejemplo, con el cáncer o con los retrovirales. Quisiera preguntarle, usted estuvo en estos procesos de licitación, los vivió, ¿qué vio? ¿Es cierto lo que dice el gobierno federal actual, que hubo corrupción, que hay contratos inflados, que se pedían medicamentos de más para atender enfermedades como el VIH-Sida y también el cáncer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tere Moreno del Universal. También para el doctor Narro, pues igualmente aprovechando su presencia, que nos comparta, por favor, doctor, cuáles son sus principales preocupaciones sobre la entrada en operación del INSABI, ¿qué le parece? Y también pues preguntarle, usted que tiene toda la experiencia, ¿es posible darle atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos con el presupuesto que se tiene? Y pues sobre el uso también del Fondo Nacional para Gastos Catastróficos de los 40,000 millones de pesos, ¿cómo ve cómo se ha planteado hasta el momento que no se les va a permitir a los estados que no se adhieran al INSABI pues tomar parte o utilizar parte de estos recursos, a pesar de que fue pues se conforman con aportaciones de las entidades? Gracias, doctor. Sí, buenas tardes. Para la diputada Vero, quisiera que nos hiciera un comentario acerca de la situación que está viviendo Morena ahora que tiene, pues hay dos cabezas. Si esto es una oportunidad para la oposición, si nos pudiera platicar de eso, dar su comentario. Al gobernador, quisiera si nos pudiera hacer un recuento de cómo ha estado funcionando la Guardia Nacional allá en Michoacán, para que nos sirva como un pulso de si en realidad está dando los resultados que se prometieron. Y al doctor Mancera, si podría, por favor, hablarnos acerca de este compromiso que hicieron el gobierno de Estados Unidos y México para controlar el tráfico de armas, si ya saben ustedes qué es lo que van a hacer, desde cuándo, y si la reforma que están contemplando para legalizar, para detener el tráfico de armas, y va a contribuir. Por favor, gracias. Que empiecen ustedes porque se tienen que ir. No. Es un choro espantoso. No, el tema, a ver, una cosa, ¿de qué me preguntaste tú? De la Guardia Nacional. Nos coordinamos extraordinariamente bien con la Guardia Nacional, estamos trabajando bien. Hay que tener presente que la Guardia Nacional no es más que los soldados y los marinos con un uniforme diferente, pero que son exactamente soldados y marinos. Nosotros hemos mantenido una coordinación muy cercana y permanente con el Ejército y la Marina, y lo mismo hacemos ahora con la Guardia Nacional. Yo creo que la Guardia Nacional va a ser muy buena en el futuro. Hoy está aprendiendo. Es difícil que de la noche a la mañana, o en una semana, o en un curso de 15 días, tú conviertas a un soldado en policía o a un marino. Son cosas totalmente distintas. Voluntad y compromiso de sobra, yo lo he visto. Pero para que eso sea el instrumento o sea el cuerpo de seguridad
con que se va a resolver el problema de la violencia e inseguridad en México, yo lo veo lejano, y te voy a decir por qué. Porque la Guardia Nacional además tiene muy tipificados sus tareas en la propia Constitución y en las leyes reglamentarias, que son principalmente delitos del orden federal. Y los delitos del orden federal rondan el 10%, 8% en los estados, y el resto son delitos del fuero común. De tal manera que la Guardia Nacional vendrá a complementar y de apoyo a la tarea que tienen estados y municipios. Pensar o echarnos a la hamaca porque hay Guardia Nacional, que entonces ya se va a resolver, yo no estoy de acuerdo con ello. Tiene que atenderse a municipios, que desde hace casi 45 años que se reformó el 115 constitucional y se dio como tarea principal al gobierno municipal la seguridad pública. 40 y tantos años después, prácticamente ningún municipio tiene capacidad institucional ni corporación policíaca que le permita hacerle frente al mandato constitucional, y lo mismo nos pasa a la mayoría de los estados. Entonces la Guardia Nacional, bien, además son gente disciplinada, son soldados y marinos, pero hoy para ese propósito, esa expectativa, yo no lo veo, pero trabajamos muy bien. Diles que eso es de Morena, ¿tú por qué? Bueno, creo que Morena finalmente es un reflejo de lo que está ocurriendo en el país. Es decir, vemos que tienen problemas en todos lados, que no se ponen de acuerdo en todos lados y que solamente hay una sola voz que es la que define. Nosotros aquí hemos definido que quien da la orientación y la indicación en cualquier iniciativa de qué presentar y cómo votar es el presidente de la República. Me parece, por lo demás, que pues tienen que cumplir la ley, atender sus resoluciones y en ese sentido me parece que deberían de actuar. Finalmente queda al alcance de todos visto que les importan las posiciones, los recursos, digo, por todas estas luchas ante los tribunales que han interpuesto distintos miembros, ¿no? Que atiendan la ley. Eso es lo que deben de hacer, ¿no? Gracias. Claudia, gracias. En el tema de tráfico de armas, nada más antes, no entendí cuál sería la posición divergente con Ricardo Pasco, pero lo que veo es que hay un trabajo que está haciendo el PRD, es un trabajo, y Futuro 21 representa esa parte de la sociedad civil en donde se está uniendo el trabajo, por lo que yo creo y que voy a seguir defendiendo en el Senado de la República, que es el PRD. Al PRD lo voy a seguir defendiendo en todos los escenarios, y el que nos corresponde del Senado de la República lo vamos a seguir defendiendo, por supuesto, pero también estoy convencido que este ejercicio que está haciendo con Futuro 21 es un ejercicio importante de convocatoria a la sociedad civil. En el asunto de tráfico de armas, Claudia, mira, la parte más importante es poder detener en frontera el tráfico que está detectado que se hace en vehículos. Hay muchos vehículos que supuestamente están regresando vacíos de Estados Unidos, estoy hablando de trailers, estoy hablando de contenedores completos, y que el reporte es que están regresando vacíos, cuando en realidad no es así. Si nosotros logramos que los Estados Unidos, a través del uso de tecnología, porque tienen los recursos suficientes, pueden hacer esta detección de armas, va a ser algo muy importante. Pero lo que el PRD planteó en el Senado es una reacción a un delito que hoy en nuestra ley de armas de fuego y explosivos tiene penas para el que venda armas ilegalmente introducidas al país de 3 años de prisión, y para el que realice el tráfico de 5 en la mínima. Entonces, cuando ves esa reacción, pues realmente es un incentivo para que se realice la actividad. Solamente que lo pasaras a delincuencia organizada, la reacción de México sería más fuerte. Entonces, lo que hizo el PRD es plantear una iniciativa donde se crea el capítulo de tráfico de armas y donde se establecen penas que son acordes a una conducta tan grave
y que tanto daño hace a nuestro país. Afortunadamente, esta iniciativa está acompañada por varios de los grupos parlamentarios y yo creo que puede tener éxito, pero en la estrategia conjunta a mí me parece que lo que se necesitaría es tecnología en frontera, porque el tráfico de armas se hace con este tránsito hormiga, es decir, en vehículos de tránsito, de tráfico vehicular. Gracias. Yo quisiera, si se me permite, contestar las preguntas que no tienen que ver ahorita con el tema de la salud, de los derechos sociales. El señor gobernador tiene que salir, me lo dijo algunos de los compañeros también. Entonces lo que yo propondría, si se me permite, a quien coordina, señora diputada, es responder esta parte que es muy fácil para mí responderla, de lo que planteó Víctor, ¿dónde está Víctor? Allá está, lo que él planteó, que no tiene que ver con el tema de los derechos sociales, y lo que plantearon o comentaron Tere y Nayeli está contenido en la presentación. Entonces, si les parece, contesto a Víctor esta parte política, y la parte de los temas de salud, el INSABI, el Seguro Popular, y yo voy a incluir la parte de educación, pues me permiten y la desarrollo ya en mi presentación. Se va el señor gobernador, que tiene urgencia de ir a atender asuntos propios de su a lo mejor lo confundo más. Usted déjelo que se vaya a hacer su chamba. Bueno, se puede. Bueno, entonces digo yo lo siguiente, para contestarle a Víctor, que me preguntó sobre el tema de la democracia, de los problemas de la oposición, del partido del PRD, de si yo tengo alguna aspiración en el PRD. La respuesta es, ¿y yo por qué, Víctor? Y ya, ¿no? Es muy simple. No, le voy a decir, a ver, yo estoy convencido absolutamente de que en cualquier democracia se necesita contar con mecanismos que equilibren los poderes públicos, los niveles de gobierno y a las autoridades en el terreno de lo político. Y por eso se configuran otros niveles de gobierno, por eso se configuran en nuestro sistema otros poderes públicos, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, para tener ahí los equilibrios necesarios. Y por eso son indispensables, en mi perspectiva, los partidos de oposición. Y lo he dicho muchas veces, estoy convencido, es independiente de cuál sea el partido que esté en el gobierno. Y México necesita una democracia fuerte, y esto pasa por tener partidos de oposición fuertes y por tener los órganos constitucionales que tienen que ver con la construcción, con la arquitectura de la democracia, que sean también autónomos y que tengan la fortaleza, la calidad y la autoridad moral para tomar las decisiones. A nuestro país le ha tomado muchos años, décadas, el ir construyendo un sistema democrático. Y lo que tenemos que hacer con las decisiones es fortalecer a ese sistema democrático. Y tenemos que fortalecer a los partidos de oposición. Y tiene que haber una oposición responsable, madura, que tenga la capacidad de decir, en esto vamos con el gobierno porque le conviene al país, y perdón, en esto no, porque no es pertinente para la sociedad. Partidos de oposición que puedan decir, no, presidente, así no. Pero se necesita no nada más estar en modo negativo, se necesita también tener propuesta y se necesita tener claridad en el futuro del país. A veces me parece que estamos demasiado inmersos, Víctor, viendo por el retrovisor al pasado, y se nos está olvidando ver hacia adelante, hacia el futuro de México. Y por último,
para contestar globalmente esta parte, yo diría que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se sigan profundizando las divisiones que se han generado, las fracturas sociales, y ahí hay muchísimas experiencias en países de América Latina, en democracias parecidas a la nuestra, que nos marcan que es un grave error polarizar, dividir, fracturar a la sociedad. Yo tengo un compromiso personal y yo no estoy buscando lugares para poder realizar. Mi vocación la realizo todos los días haciendo lo que creo que tengo que hacer. Y le agradezco mucho al señor gobernador que se haya esperado, y si cuando diga la señora coordinadora, pues arrancamos con el tema de los derechos sociales y ahí doy respuesta a los demás puntos. Yo les pido que no se muevan para que ya empiece el doctor. Les dejo un abrazo afectuoso a todas y a todos, y lamento mucho no escucharlo, pero me mandan la ponencia. Muchas gracias, coordinadora, coordinador, compañeros dirigentes, muchas gracias. Agradecemos al gobernador constitucional del estado de Michoacán su presencia. Muchas gracias. Doctor, lo invitamos a que pueda pasar por acá. ¿Mande? Lo invitamos a que pase por acá. Gracias. Agradecemos a los medios de comunicación su asistencia. Hacemos el cambio de mesa para continuar nuestro programa y dar paso al primer panel de este foro. Pausa, continuamos.